Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 7 de octubre, bendito lunes arranca la semana y casi estrenamos mes. Y bueno, estamos de celebración, sí, porque hoy, este 7 de octubre, es el aniversario de Radio Intereconomía. Hace 30 años nacía esta casa, Radio Intereconomía, con el objetivo de abrir camino en la radio especializada, en la radio temática, la radio de las finanzas y la economía. Fue entonces cuando unos pocos profesionales dibujaron la programación centrada en la información de bolsa y de empresa. Fue entonces cuando se escogieron las sintonías, los indicativos, se señalaron a los invitados y se armó todo el contenido fresco, ágil y apoyado siempre en el rigor y la verdad, y con un equipo excepcional. Gracias a todos los compañeros, colaboradores, clientes y oyentes que estas 3 décadas han estado a nuestro lado. Gracias y felicidades a todos. Hoy tendremos programación especial. Nos van a acompañar algunas de las personas, economistas, abogados, empresarios, consultores, analistas que vieron nacer esta casa, esta radio. Y aprovecharemos para repasar algunos hitos de la radio, de la cadena, de la economía y también del país. Hoy, 7 de octubre, es casualmente el Día de la Educación Financiera y el toque de campana de la Bolsa de Madrid será especial. BME, Bolsas y Mercados Españoles, se une a la iniciativa global Ring the Bell for Financial Literacy, promovida por la Federación Mundial de Bolsas para dar visibilidad a la necesidad de una mayor y una mejor educación financiera para todos. ¿Sabía usted que 8 de cada 10 españoles no conocen conceptos básicos de la economía como los intereses bancarios o como la inflación? Sí, ay, cómo duele esto, ¿eh? Lo dice el último informe PISA de la OCDE. Sería clave empezar desde el colegio a formar en finanzas para que la economía no fuera una asignatura suspensa año tras año, para aumentar nuestro nivel de ahorro. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, entre enero y junio el nivel de dinero acumulado por las familias españolas ha aumentado, roza el 14% de nuestra renta bruta disponible. Ahorramos más no porque tengamos mayor educación financiera, sino porque buena parte de nuestra población consume poco, sobre todo los mayores, los jubilados, y porque tenemos muchas dudas, poca visibilidad sobre el futuro. En la bolsa, el rojo, viernes para el IBEX 35. Los inversores aprovechan el inicio de mes para recoger beneficios en una semana con el trasfondo del conflicto a Oriente Próximo y sobre el que los inversores han logrado mantener la calma. Atentos a partir de ahora a los resultados empresariales que podrían ser catalizador de nuevas alzas y también de nuevos máximos. Importante esta semana el cierre. Conoceremos ya las cuentas de algunas grandes cotizadas en Estados Unidos. 7 de octubre. Otro día importante porque hoy hace un año que un sábado cualquiera los terroristas de Hamás atacaron Israel. Varios grupos armados llevaron a cabo un brutal ataque sin precedentes. 252 secuestrados, 1.200 asesinados y al día de hoy unos 60, las cifras no son certeras, siguen en cautividad en los túneles de Hamás. Golpe salvaje que conmocionó a toda la comunidad internacional. Netanyahu respondió con una ofensiva militar en la franja. La actuación de Hamás no era para defender la causa palestina, era para provocar la respuesta de Israel, cuya seguridad falló. Un año después el conflicto se recrudece en la zona. Estamos en una nueva fase de la guerra que ya ha llegado al Líbano, que ha llegado también a Irán, y Teherán ha cerrado este fin de semana el espacio aéreo. Israel intensifica su ofensiva contra la milicia chiita libanesa. Ahí está lo que está pasando. Bueno, son las 7:05, esto es Radio Intereconomía. Arrancamos esta primera hora en directo, Capital Intereconomía, 30 añitos, con los titulares que ha elaborado Pedro Fontaneda.
En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Hezbollah lanza desde Líbano cohetes contra la mayor ciudad del norte de Israel. Fue en la tarde de ayer cuando el grupo Hezbollah lanzó ese ataque con un enjambre de drones contra Haifa, la mayor ciudad del norte, en el que resultaron heridas solo 6 personas. Mientras tanto, Irán reanuda los vuelos en los aeropuertos del país, que permanecían cerrados desde el pasado 1 de octubre. Macron pide que se deje de suministrar armas a Israel en el conflicto en Gaza. El líder francés también dijo en la entrevista que el Líbano no se puede convertir en la nueva Gaza, llamando a la desescalada de este conflicto. Netanyahu le ha respondido, espera que sus aliados impongan restricciones que solo fortalecerán el eje del mal iraní. Escuchamos al presidente israelí. Tengo un mensaje para el presidente Macron. Israel se está defendiendo en 7 frentes contra los enemigos de la civilización. Estamos luchando en Gaza contra Hamás, salvajes que asesinaron, violaron, decapitaron y quemaron a personas el 7 de octubre. Estamos luchando en el Líbano contra Hezbollah, organización terrorista más fuertemente armada del mundo, que está planeando una masacre aún mayor que el 7 de octubre en nuestra frontera norte. Marine Le Pen avisa de que la falta de apoyos de Barnier podría llevar a unas elecciones anticipadas. Le Pen habla de la débil legitimidad democrática del gobierno del primer ministro Michel Barnier. Ha sido en un mitin en Niza. Habló también del mal desempeño de la economía francesa, de los pocos apoyos de Barnier, por lo que prevé unas elecciones anticipadas, dice, en menos de un año. Todo esto una semana después del inicio del juicio contra ella y contra su partido por presunto desvío de fondos. El Eurogrupo se reúne a las puertas del primer ciclo presupuestario con las nuevas reglas fiscales sobre la mesa. Comienza el curso presupuestario al que acudirá Carlos Cuerpo. Como todos los años, los Estados miembros están obligados a remitir a las autoridades comunitarias como tarde el 15 de octubre sus planes presupuestarios. España sigue actualmente con los anteriores presupuestos, así como la senda de déficit. Cristina Herrero, presidente de la AIREF, habló así en el aniversario de Radio Intereconomía. ¿Cuál es el reto económico? Según nuestros cálculos, tendremos que realizar aproximadamente un ajuste de algo más de 4 décimas de PIB en los próximos años, y eso implica que en términos de gasto, nuestro gasto no podrá crecer más del 3%. A nosotros nos sale en torno al 2,7%. Y eso es muy por debajo de lo que viene creciendo el gasto público en la última década, por lo menos, que está AIREF. Altos funcionarios chinos detallarán medidas de crecimiento económico. Será mañana. Conoceremos un paquete de políticas de crecimiento, de optimización estructural y de impulso sostenido del desarrollo. Hoy las bolsas chinas permanecen cerradas. En el resto de bolsas asiáticas tenemos a Japón subiendo más de un 2,3%, el Kospi coreano un 1,5% de revalorización y la bolsa de Hong Kong arriba un 1,3%. Hoy conoceremos como datos macro en Estados Unidos crédito al consumo y balanza presupuestaria mensual. En la eurozona, ventas minoristas y pedidos de fábrica en Alemania. Ahora, mirando a los futuros, tenemos poquísimos cambios en las bolsas estadounidenses, ligerísimas correcciones, y dentro de las bolsas europeas, el DAX-Etra alemán subiendo un 0,3% y la bolsa italiana son las únicas en positivo. La bolsa italiana arriba un 1,7%. El buen dato de empleo en Estados Unidos del pasado mes de septiembre aleja un nuevo recorte de tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. El mes pasado se crearon 254.000 nuevos puestos no agrícolas, muy por encima de los 150.000 esperados. Miguel Ángel Temprano, analista independiente. Los movimientos laborales en Estados Unidos son muy síncronos con el movimiento de la economía. El que no haya destrucción de empleo masiva lo que te dice es que la economía, a pesar de todo, está resistiendo bastante bien. Bruselas ratifica los aranceles a los coches eléctricos chinos con la abstención de España. Los aranceles siguen adelante tras una votación con 11 abstenciones. España aboga por negociar con el gigante asiático. Este voto, evidentemente, es coherente con nuestra posición de intentar reforzar la negociación hacia adelante entre ambas zonas de la Unión Europea, con productores y las autoridades chinas también, para ser capaces de encontrar una solución negociada, acordada entre todas las partes. A pesar de la medida, Olof Gil, portavoz de la Comisión Europea, afirma estar en negociaciones con China. La razón por la que continuamos negociando de buena fe con nuestros homólogos chinos es porque queremos encontrar una solución, pero puedo asegurarles que esas negociaciones están en curso. Solo puedo repetir que seguimos abiertos a encontrar esa solución.
La ministra de Sanidad se abre a la posibilidad de aprobar la baja flexible. Mónica García asegura que sería la sanidad pública quien dijera en qué casos se puede hacer y no la patronal. Incluso los propios médicos nos dicen, incluso algunas asociaciones también de pacientes nos dicen que a lo mejor la reincorporación al trabajo tiene que ser paulatina y tenemos que buscar mecanismos para que esa reincorporación sea paulatina. Dicho esto, por supuesto, el acto médico de la baja médica no lo va a decir Garamendi, ni lo van a decir las empresas. La ministra de Sanidad se refiere a las palabras de Antonio Garamendi en el aniversario de Radio Intereconomía. Para empezar, me gusta cómo se ha planteado. Es decir, el Ministerio plantea un tema, llama a los agentes sociales y dice, vamos a verlo. Por tanto, para empezar, está abierta la mesa para que podamos explicarnos o ver primero por qué, de qué manera y tal, cada uno en su posición. El ministro de Política Territorial pide al Partido Popular rectificar sobre los menores inmigrantes. Torres pide volver a la mesa de diálogo sobre la ley de extranjería para la distribución entre todas las comunidades de los 6.000 menores migrantes que tutela Canarias. Reflexione, rectifique porque se ha equivocado gravemente. Y por tanto que retome otra vez la vía de la institucionalidad y la de la búsqueda de la solución. Desde el Partido Popular, Ayuso acusa al Ejecutivo de no estar controlando el problema y destaca los problemas de convivencia. Se intenta salvar la cara abandonando a los inmigrantes a su suerte por toda España y eso claro que genera problemas de convivencia, que en realidad hay veces que tengo la duda si es lo que quiere. La ley Mordaza encarrila otro intento de reforma antes de cumplir 10 años. El acuerdo alcanzado la pasada semana entre Gobierno y Bildu encarrila la reforma, ya que a priori se salvan las diferencias que hicieron fracasar el anterior intento, pues la formación Abertzale junto con Esquerra tumbaron la modificación de la ley en marzo de 2023. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se espera que un frente atlántico afecte a la península generando cielos mayormente nubosos y dejando precipitaciones débiles, sobre todo en la mitad noroeste. Las lluvias serán más abundantes en el entorno de los Pirineos, así como en el oeste de Galicia y el sistema central, donde podrían producirse acumulaciones significativas. En el resto de la península, las precipitaciones serán menos intensas y es poco probable que lleguen al extremo sureste, Alborán y Baleares, donde predominarán los intervalos nubosos. En Canarias también se prevén intervalos nubosos, con posibles lluvias ocasionales en las islas de mayor relieve. Las temperaturas tenderán a descender de manera generalizada, especialmente en la mitad oeste, aunque podrían aumentar ligeramente en algunas zonas del área mediterránea. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Conoces Banco Big? Somos tu banco de inversión y ahorro. Pero no solo eso, somos tu plataforma de brokeraje con todo tipo de productos, acciones, bonos, ETFs, fondos, futuros y además contamos con una demo técnica con 100.000 euros ficticios para que puedas aplicar todos tus conocimientos sobre el trading. Banco Big. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital. ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas?
Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. Sintonizan Radio Intereconomía. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:15, miramos a los mercados. Ángel Lozano, buenos días. Muy buenos días a todos. Paloma Arnaldos, buenos días. Muy buenos días. Empiezo contigo, Asia, tiempo real. Pues tenemos a la bolsa de Tokio liderando las subidas en Asia. El Nikkei está rebotando un 2,4%. Siguen cerradas las plazas de la China continental, pero sí hay movimiento en el Hansen, arriba un 1,5%, y en Seúl el Kospi subiendo también un 1,5%. Muy bien, miramos a Europa. ¿Futuros vienen? Pues con tendencia mixta, caen un 0,15%, un 0,10% los futuros del CAC 40 de París, del FT100 de Londres y del Eurostoxx 50. Sin embargo, sube el futuro del DAX un 0,35%. Muy bien. ¿Y los futuros vienen en Estados Unidos? Bastante planos, la tendencia de momento es negativa y caen al unísono. Recorte del 0,10% para los 3 futuros de la Bolsa de Nueva York. Muy bien. Vamos a ir a las criptomonedas para ver en tiempo real cómo tenemos a las dos más importantes, a Bitcoin y Ethereum. Bitcoin, $63.600, rebota un 2,80% frente al día de ayer. Ethereum también al alza, un 3,22% arriba, a tiempo real, $2.492. Lo primero es echar un vistazo a Asia. Y arrancamos, como decíamos, con ese Nikkei de Tokio que está liderando las subidas, impulsado por Nintendo. Los títulos de la compañía de videojuegos está rebotando un 4%, y es que hoy se ha conocido que el Fondo Soberano de Arabia Saudí está considerando aumentar su participación en la compañía y en otras del sector nipón. Las ganancias del Nikkei también vienen de la mano del sector financiero, concretamente de dos valores, Mitsui Financial Group y el grupo financiero Mitsubishi, que están operando con subidas también por encima del 4%. Nos fijamos en el yen, que ha estado bajo presión después de que el primer ministro japonés el pasado viernes, Shigeru Shiba, dijera que no cree que el entorno esté preparado para un aumento de subidas de tipos de interés, por un aumento de los tipos de interés por parte del Banco de Japón. Con todo, tenemos hasta ahora el cambio dólar-yen en negativo para la divisa americana. Subida del yen, está cruzándose la moneda 148,56. Como decíamos, no tenemos hoy movimientos en las plazas de la China continental, pero ojo porque mañana vuelven, y también vamos a tener rueda de prensa de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma para hablar de esas medidas para impulsar el crecimiento económico, y se espera que pueda haber anuncio de nuevas medidas en China. En cuanto a otros países también de la región Asia-Pacífico, tenemos reunión de 3 bancos centrales que van a presentar decisiones sobre política monetaria. Son el Banco de Corea, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda y el Banco de la Reserva de la India. Según los economistas encuestados por Reuters, en Corea y en Nueva Zelanda se esperan recortes de tipos de interés, mientras que dicen que en la India se van a mantener. Tenemos que fijarnos también en valores que cotizan en Australia, porque están subiendo la bolsa un 0,45% después de que la minera Rio Tinto haya dicho que tiene interés en adquirir al productor estadounidense de litio Arcadium. Una jornada de subidas para las compañías de litio en Australia. Y un último valor protagonista es Foxconn, compañía taiwanesa, el mayor fabricante de productos electrónicos del mundo y fabricante de varias piezas del iPhone de Apple. Ha presentado resultados. Los ingresos suben un 20%, también supera las estimaciones del consenso, y dicen que la fuerte demanda de servidores de inteligencia artificial es lo que ha supuesto este crecimiento de los ingresos de la compañía. Es lo que tenemos en Asia. Miramos ahora al mercado europeo. Y en Europa, Ángel Lozano, el IBEX 35 terminó el viernes en rojo, recortó un 0,35%, hoy partida desde los 11.659 puntos. Bueno, pendientes de los datos macroeconómicos, pendientes del conflicto en Oriente Próximo, aunque no ha dañado
a las bolsas de forma importante y viendo cómo esto tenía efectos pues en sectores como la defensa, aerolíneas y principalmente en el petróleo. Cuéntame cómo fue la semana y cómo fue el viernes. Pues el IBEX 35 redujo la pérdida semanal al 2,6%. El repunte en los intereses de la deuda después de que se conociera el dato de empleo en Estados Unidos, que fue más sólido de lo que habían previsto los inversores, otorgaba un respiro al sector financiero. Destacó en los avances el Sabadell, subió un 2,58%, también BBVA subió un 2,34%, de forma que los dos bancos implicados en la OPA y que fueron excluidos en las rebajas de valoración emitidas por Morgan Stanley conseguían sobreponerse a las ventas. También subía CaixaBank 2,5 puntos porcentuales y Repsol repuntaba un 1,44%. Fue su sexta jornada consecutiva de avances, siguiendo la estela alcista que protagoniza el precio del petróleo. También vimos el pasado viernes ganancias en Fluidra. La empresa de piscinas se anotaba un alza del 2,36% por una mejora de recomendación de los analistas de Jefferies. La firma estadounidense cree que los resultados que presentará el próximo 31 de octubre el fabricante de piscinas serán positivos. En el otro lado, en el de las caídas, destacó Ferrovial, descensos al cierre del 4,45% tras las propuestas lanzadas por el Gobierno de Ontario, en Canadá, sobre la mayor autopista de peaje del grupo de concesiones. Entre las opciones que baraja ese ejecutivo no se descarta la recompra de la autopista, que es una medida muy compleja de ejecutar según los expertos. Y vimos caídas, además de en Ferrovial, en compañías energéticas como Solaria, que perdió casi 2 puntos porcentuales. Endesa se dejaba un 1%, Acciona Energía un 1,25% e Iberdrola bajaba un 0,88%. En cuanto a las otras plazas europeas, la renta variable del viejo continente aceleraba las subidas tras ese dato de empleo en Estados Unidos. El DAX subió un 0,55%, París un 0,85%, Milán un 1,28%. Ya contracorriente se situaba el FT100 de Londres, que cerraba prácticamente plano con una caída mínima del 0,02%. Entre los protagonistas destacó Volvo Car, subió un 3,3% después de una semana muy negativa para el sector automovilístico, pero los inversores tomaron posiciones cuando se conoció que Suecia se va a abstener en la votación europea sobre la imposición de aranceles a los vehículos eléctricos chinos. Muy bien, para esta semana que hoy arranca, ¿qué tienes? Tenemos en Alemania los pedidos de fábrica de agosto, también conoceremos las ventas minoristas de la eurozona de ese mismo mes y las ventas de viviendas del segundo trimestre del año. Esta mañana también se publica el índice Sentix de confianza de los inversores. Y esta semana estaremos atentos al dato de producción industrial en Alemania. Lo conoceremos mañana. El viernes se publica el IPC en la locomotora germana y también el dato de PIB en el Reino Unido. Y ya comienza la fiesta de los dividendos esta semana, entre otros, pago de dividendos de BBVA y de CaixaBank. Vigilar también muy de cerca la evolución de la renta fija, la rentabilidad de la deuda soberana, que funciona de forma inversa al precio. Terminaba la semana pasada con ligeras alzas, muestra de la calma de los inversores ante la guerra del conflicto armado. Y vigilar también muy de cerca la evolución del precio del petróleo. Lo hemos comentado con Ignacio Baquiano de Leveresers. Todo lo que es el tema geopolítico está afectando mucho al sector de energía y sobre todo ese petróleo. Es curioso como con tantas tensiones, hace una semana todavía corrigió un 10% y en esos $77.50 que está cotizando ahora mismo el Brent, veremos si esas tensiones van a más con esas declaraciones de Biden o de posibles ataques de Israel a infraestructura energética de Irán. Tiempo real del petróleo, Paloma. Pues tenemos una caída del crudo Brent del 0,38%, el barril $77.75, en el caso del West Texas $74.19, caída del 0,25. La semana pasada el mejor fue Repsol dentro de la bolsa española, un 4,68% arriba. Le siguieron Solaria, un 4,29% en positivo, e Indra un 2,26%. Entre las más castigadas, IAG recortó un 10% de lunes a viernes. Unicaja perdió un 6,61% y Ferrovial se dejó un 5,87%. Miramos ahora a Estados Unidos.
Bueno, Wall Street ha dado carpetazo a una semana marcada por las tensiones geopolíticas, marcada también por los datos de empleo, y lo hacía con subidas suaves. El S&P 500 avanzaba al cierre un 0,20%, el Nasdaq un 0,10% y el Dow Jones prácticamente plano. Y eso, el índice de industriales de nuevo en zona de máximos. Y lo que impulsaba las bolsas en la sesión del viernes era ese informe de empleo que llevaba al S&P 500 al terminar con una subida del 0,9%, el Nasdaq el mejor del día arriba un 1,2%. Y en cuanto al Dow Jones, subida del 0,81, marcando, como decías, un nuevo máximo. Ese informe de empleo mostraba una sorprendente fortaleza que disipa los temores sobre la economía del país. Y es que la economía americana creó en septiembre 254.000 nuevos puestos de trabajo, muy por encima de los 159.000 del mes anterior y de los 140.000 que preveía el consenso. Además, la tasa de paro bajaba una décima hasta el 4,1%. La reacción de la FED no se hizo esperar. En Bloomberg, el presidente de la FED de Chicago, Austan Goolsbee, lo calificó como un magnífico dato, aunque advierte que no conviene sobrevalorar los datos de un solo mes. Realmente no se podría pedir un informe mejor para la economía, junto a la noticia de que la huelga portuaria no va a ser un asunto prolongado. Esas dos son muy buenas noticias para la economía. Sigo pensando que como Banco Central no quiere reaccionar al informe de un mes, pero las revisiones de los meses anteriores muestran un crecimiento del empleo y que la tasa de desempleo está bajando. Si tenemos más informes como este, puedo decir con seguridad que estamos estableciéndonos en el pleno empleo. In jobs growth and the unemployment rate coming down. If we get more reports like this, I'm going to feel a lot more confident. Entre los valores del día tuvimos Spirit Airlines, que veía el desplome de sus títulos, un 25% de caída tras conocerse que está considerando declararse en quiebra. Otro protagonista, el fabricante de coches eléctricos Rivian, caída del 3% después de reducir su previsión de producción anual para este ejercicio desde 57.000 vehículos a la horquilla de 47.000 o 49.000 vehículos. Y si hablamos de subidas, destacaban las ganancias de las tecnológicas, con Tesla avanzando un 4%, Amazon un 2,5% y Netflix un 1,9%. Esta semana tenemos dos focos de atención importantes. ¿Cuáles? Así es, por un lado el jueves, publicación del dato de IPC de septiembre, y por otro el arranque de la temporada de resultados. Tenemos martes a PepsiCo, jueves Delta Airlines y Domino's Pizza, y el plato fuerte lo vamos a tener el viernes con BlackRock, JP Morgan, Wells Fargo y Bank of New York Mellon. A la espera de esos resultados, importante datos que hablen de crecimiento, de actividad y que hablen también de inflación. Esos datos son los que marcarán el calendario de tipos de interés. Juan Pita, de General Investment Partners, y Romualdo Trancho, de Allianz Global Partners, hablaban de ese escenario y ese calendario de tipos de interés a uno y otro lado del Atlántico. Pues desde General Investments vemos un poco que el proceso ha empezado y que quizás dura más de la cuenta. Ahora el mercado está cotizando hasta 3 bajadas hasta diciembre en Estados Unidos. En principio en Europa parecía que iba a ser solo diciembre, pero con esta forma de empezar tan agresiva de la FED, pues igual octubre puede ser otro escenario. Es difícil de prever con exactitud porque al final es dependiente de los datos. Inflación, empleo y elecciones. Porque estamos aquí hablando, y comparto un poco el planteamiento, que suele ser un poco el escenario tradicional cuando empiezas a bajar los tipos de interés, cuando quieres el aterrizaje suave de la economía, cuando quieres una inflación cercana al objetivo del 2%, pero no nos olvidemos que el día 5 de noviembre, y ya no falta casi nada, tenemos unas elecciones. Son las 7:28, les avanzo que íbamos a tener una tertulia especial, sí, porque cumplimos hoy 30 añitos, este 7 de octubre. ¿Quiénes nos van a acompañar? Pues algunos de los amigos que han estado con nosotros durante todos estos años. Ha sido muy difícil escoger, pero bueno, hemos tenido que elegir. Nos van a acompañar José Carlos Díez, Santiago Carbó y Manuel Llamas. También hablaremos con Jesús Sánchez Quiñones. Y bueno, durante toda la jornada, esta casa lo va a celebrar con amigos, colaboradores, clientes y equipo. Así que bienvenidos a esta fiesta, a este aniversario de Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con la educación financiera. ¿Eres empresario o autónomo y te gustaría pagar menos impuestos? En Arwis te ayudamos a reducir tu factura fiscal de 2024. Si quieres saber cómo, visita arwis.es y contacta con nuestros asesores. Aprovecha esta oportunidad y tramita tu deducción antes de final de año. Arwis con W. Arwis.es.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina. Modo eco del lavaplatos activado. Los tuppers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora! ¡Queman! Cuidado, hombre. Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética. Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Hola, ¿qué tal? Oye, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra y están con la segunda unidad al 70% en miles de productos. Activia Frutas no nos quedaba, ¿no? Porque está en oferta el pack de 4. Y en perfumería están todos los productos de L'Oréal, Garnier y Mixa que te gustan y se pueden combinar. Venga, dime algo, que un 70% es mucho descuento. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Hoy es 7 de octubre, lunes, y Bolsas y Mercados Españoles organiza un toque de campana con motivo del Día Internacional de la Educación Financiera. El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, participa en este toque de campana de la Bolsa de Madrid, organizado por Bolsas y Mercados Españoles. Enrique Castellanos, director del Instituto BME, ha puesto en relieve su preocupación sobre la falta de educación financiera en España. La ministra de Sanidad se abre a la posibilidad de la baja flexible. Mónica García asegura que sería la sanidad pública quien dijera en qué casos se puede hacer y no la patronal. Incluso los propios médicos nos dicen, incluso algunas asociaciones también de pacientes nos dicen que a lo mejor la reincorporación al trabajo tiene que ser paulatina y tenemos que buscar mecanismos para que esa reincorporación sea paulatina. Dicho esto, por supuesto, el acto médico de la baja médica no lo va a decir Garamendi, ni lo van a decir las empresas. Palabras en respuesta a las declaraciones de Antonio Garamendi en el aniversario de Radio Intereconomía. Para empezar, me gusta cómo se ha planteado. Es decir, el Ministerio plantea un tema, llama a los agentes sociales y dice, vamos a verlo. Por tanto, para empezar, está abierta la mesa para que podamos explicarnos o ver primero por qué, de qué manera y tal, cada uno en su posición. El ministro de Política Territorial pide al Partido Popular rectificar sobre los menores migrantes. Torres pide volver a la mesa de diálogo sobre la ley de extranjería para la distribución entre todas las comunidades de los 6.000 menores migrantes que tutela Canarias. Reflexione, rectifique porque se ha equivocado gravemente. Y por tanto que retome otra vez la vía de la institucionalidad y la de la búsqueda de la solución. Ayuso, Partido Popular, acusa al Ejecutivo de no estar controlando el problema y destaca los problemas de convivencia. Se intenta salvar la cara abandonando a los inmigrantes a su suerte por toda España y eso claro que genera problemas de convivencia, que en realidad hay veces que tengo la duda si es lo que quiere. La ley Mordaza encarrila otro intento de reforma antes de cumplir 10 años. El acuerdo alcanzado esta semana entre Gobierno y Bildu encarrila la reforma, ya que a priori se salvarían los escollos que hicieron fracasar el anterior intento, pues Bildu junto a Esquerra tumbaron la modificación de ley en marzo de 2023. Bruselas ratifica los aranceles a los coches eléctricos chinos con la abstención de España. Los aranceles siguen adelante tras una votación con 11 abstenciones. España aboga por negociar. Carlos Cuerpo. Este voto, evidentemente, es coherente con nuestra posición de intentar reforzar la negociación hacia adelante entre ambas zonas de la Unión Europea, con productores y las autoridades chinas también, para ser capaces de encontrar una solución negociada, acordada entre todas las partes. A pesar de la medida, la Comisión Europea sigue en negociaciones. Es Olaf Gil afirmando que siguen las negociaciones, que están en curso, que solo puede repetir que siguen abiertos a encontrar una solución. El Eurogrupo se reúne a las puertas del primer ciclo presupuestario con las nuevas reglas fiscales sobre la mesa. Comienzo del nuevo curso
al que acudirá Carlos Cuerpo. Como todos los años, los Estados miembros están obligados a remitir a las autoridades comunitarias como tarde el 15 de octubre sus planes presupuestarios. España sigue actualmente con los anteriores presupuestos, así como la senda de déficit. Cristina Herrero, presidente de la AIREF, habló así en el aniversario de Radio Intereconomía. ¿Cuál es el reto económico? Según nuestros cálculos, tendremos que realizar aproximadamente un ajuste de algo más de 4 décimas de PIB en los próximos años, y eso implica que en términos de gasto, nuestro gasto no podrá crecer más del 3%. A nosotros nos sale en torno al 2,7%. Y eso es muy por debajo de lo que viene creciendo el gasto público en la última década, por lo menos, que está AIREF. Macron pide que se deje de suministrar armas a Israel en el conflicto en Gaza. El líder francés también dijo en la entrevista que el Líbano no se puede convertir en la nueva Gaza y llamó a la desescalada. Netanyahu le responde y espera que sus aliados impongan restricciones y no fortalezcan al eje del mal iraní, ha dicho. Escuchamos. Hoy tengo un mensaje para el presidente Macron. Israel se está defendiendo en 7 frentes contra los enemigos de la civilización. Estamos luchando en Gaza contra Hamás, esos salvajes que asesinaron, violaron, decapitaron y quemaron a personas el 7 de octubre. Estamos luchando en el Líbano contra Hezbollah, la organización terrorista más fuertemente armada del mundo, que estaba planeando una masacre aún mayor que el 7 de octubre en nuestra frontera norte. Y el embajador ruso en Estados Unidos regresa a Moscú en medio de las tensiones. Su salida se produce en un momento de tensiones sin precedentes entre Rusia y Estados Unidos. Antonov, de 69 años, ha liderado la misión rusa en Washington desde el 2017. Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. ¡Esa nevera está demasiado fría! Lavadora mejor en modo eco. Es el equipo ahorro. ¿Termostato regulado? ¡Listo! Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar. Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. El primer análisis de la mañana. Con Eduardo Bolinches, analista de Inverti, el diario económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, ¿cuántos años llevas tú con nosotros, Bolinches? Pues, sinceramente no me acuerdo, la verdad. Muchos. Pero desde el principio. Podría ser, no sé, pues prácticamente, sí, prácticamente. Bueno, pues feliz aniversario por la parte que te toca, Bolinches. Muchísimas gracias por este tiempo, Bueno, tu pues, conocimiento ahí ponemos. y tu generosidad. Siempre ahí, amigo. Bolinches. Pues nada, todo lo que sea poner un granito a culturizar financieramente a la población, pues esto siempre es positivo. Ahí me tienes el primero. Sí, lo sé. Además, hoy es el Día de la Educación Financiera, así que feliz Día de la Educación Financiera a todos. Oye, mercado, empezamos por renta variable española. ¿12.000 los ves pronto esta semana o crees que se van a atragantar? Yo creo que se van a atragantar todavía, por lo menos hasta el jueves. Vamos a tener 2 partes de la semana, ¿vale? Un primer inicio de continuidad de lo del viernes, ¿no? A partir del miércoles pasado el jueves. El jueves pasado hicimos mínimos en formato intradiario, 11.563, nivel clave a no perder esta semana, y se inició una pequeña reacción alcista, pequeña, diminuta, porque tenemos resistencias, tenemos una resistencia bastante clara y esta es la que sí que deberíamos romper en el día de hoy. Espero que así sea, yo sí que creo que va a ser un 11.670 aproximadamente. Entonces yo creo que lo que vamos a hacer es una primera parte de continuidad de rebote,
muy pequeño, consumiendo más tiempo que puntos, y luego habrá que escuchar el jueves los datos de inflación estadounidense. El viernes, sabes que tuvimos unos datos de creación de empleo buenísimos. Vamos a ver si ahora el jueves tenemos unos datos de inflación totalmente contenidos y por lo tanto también buenísimos, y esto pues nos ayudará a ese 12.000 que comentas del IBEX 35, DAX alemán, SP500, que está ahí pegadito a máximos históricos también. Es decir, que nosotros estamos a algo de distancia, algo así como un Nasdaq, ¿no? SP500 y Dow Jones de Industriales están pegaditos a máximos, Nasdaq, que es el alumno ahora mismo que está retrasado, y nosotros un poquito también, la verdad. Ya. En el mercado americano, ¿cómo lo ves a los índices, los flujos y los valores protagonistas, estos que están liderando las ganancias en los últimos días? Pues hay dos tipos de valores, bueno, o tres tipos, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver. Tenemos, por un lado, las 7 magníficas y el resto. Entonces, dentro de las 7 magníficas hay valores que no están funcionando bien. Por ejemplo, Alphabet es uno de los valores que más bajó y menos ha recuperado. Tiene un topón, resistencia, 170,40. Habrá que estar atentos porque si efectivamente reconquista ese 170,40, tenemos recuperación a la vista bastante potente, con el permiso de los 175. Y luego, por otro lado, tenemos valores que están a toda pastilla, como por ejemplo Meta Platforms, marcando nuevos máximos históricos. Ahí está, cerró en $598 y subiendo. Entonces son dos tipos de valores totalmente distintos. Y en medio de todos, los que están bien y los que están mal, bueno, pues siempre el mismo, Tesla, que está, pues bueno, es el más esquizofrénico de todos, está lateralizado, aunque se ha acercado bastante a la zona de máximos que no históricos, porque los históricos distan mucho, $420, ha cerrado en 558, 250. Prácticamente. Y bueno, pues todavía podría haber algún intento esta semana testear, a ver qué pasa con los 265. Entonces, bueno, es el que está en medio. Pero tenemos unos muy buenos, Meta, no me cansaré de decir Meta, Microsoft, también podríamos meterlo en el mismo paquete, y el resto de 7 magníficas. Y fuera del mundo de las 7 magníficas, me cuesta apostar por algún valor, me cuesta bastante. Por ejemplo, IBM es un valor que ahora mismo ha ido a buscar el soporte, $22, perdón, IBM, Intel Corporation. Entonces, bueno, si no pierde los $22, podemos ver algún tipo de reacción alcista, pero es que se va a pagar en los 24.50, entonces tampoco hay mucho, no lo veo. IBM, que era el que quería comentar también, bueno, pues este sí que está ahora mismo a toda pastilla, y este sería el único de los que no de alta tecnología, pues lo pondría también en el paquete con Microsoft y Meta Platforms, IBM. Oye, dentro de la renta variable española, enseguida voy con petróleo y con oro, que me interesa mucho, pero muy rapidito. Dentro de la renta variable española, el peor Repsol, el mejor de la semana Repsol y el peor IAG. ¿Nos subimos a la ola de Repsol o aprovechamos la caída de IAG cercana al 10% de la semana pasada? Dame titular. Vale, el titular sería esperar hasta el jueves, así de sencillo, así de breve, ¿vale? Un 12.34 tiene que romper Repsol al alza para que yo apueste por el valor. Vale, y luego me interesa petróleo y oro. ¿Cómo los ves en el corto plazo? ¿Qué te dicen los gráficos? Bueno, vamos a ver, el oro está consolidado en la parte alta del rango, es como un SP500, está ahí a verlas venir, 2.685 los tiene y los quiere seguir teniendo a tiro, marcar nuevos máximos históricos, la pauta es de mínimos crecientes, está intacta, así que todo es formidable, cualquier corrección que le lleve a la zona de 2.622 son compras, el soporte está ahí, y luego tenemos el barril de petróleo que el pobre barril de referencia Brent, bueno, pues no puede. Son 3 sesiones ya consecutivas que no puede con la media móvil de largo plazo. Pasa en 78.28. Y bueno, pues se ha frenado ahí. Es cierto, tenemos pendiente una gran respuesta por parte de Israel por los ataques de Irán, pero a mí me da en la nariz que hasta que no conozcamos inquilino en la Casa Blanca esto no se va a producir. Así que yo creo que la espera al final relajará un poquito el precio. Otra cosa es que no baje de 75.40. Entonces, bueno, pero que no se nos va a meter la gasolina a 2 euros, de momento parece factible. Eso no debería ocurrir. Pues son las claves y el análisis. Eduardo Bolinches, gracias y feliz aniversario. Un abrazo. Igualmente a todo el equipo. Adiós. Saludos. Gracias, un abrazo. Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio.
¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar? Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell. Oye, ¿hace falta algo? Que estoy en el Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad de miles de productos. He visto el atún claro en aceite de oliva que nos gusta, el de Albo, el pack de 6, y también los Special K de Kellogg's para el desayuno. Mira, a ver y cojo más cosillas, que un 70% es mucho descuento. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá de la exigencia. Una bodega donde el valor de la escasez se manifiesta en sus vinos de cupo. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es. Buzz Motos. ¿Estás harto de que te suban la gasolina? Descubre las ventajas de las motos eléctricas con batería extraíble por tan solo 40 céntimos cada 100 kilómetros y con la libertad de moverte a donde quieras gracias a Buzz Motos. Infórmate en motoseléctricasbuzz.com o acércate a la calle Sor Ángela de la Cruz 31. Buzz Motos, la movilidad del mañana. La economía en tus manos. Vamos con los diarios y empezamos con los de economía. El Economista, el superlunes. El gobierno vasco estudia su entrada en el capital de Talgo. La operación recurriría a una fórmula semejante a la utilizada en el caso ITP Aéreo. PP, Vox y Junts se unirán en el Congreso contra el impuesto de patrimonio. Cuenta también este periódico que Trabajo multiplica las inspecciones de despidos previos a la jubilación. Sospecha que son ceses pactados ilegalmente. El ahorro sube en todas las franjas de edad por la incertidumbre económica. Suma casi 60.000 millones entre abril y junio. Y cuenta además que los laboratorios invierten 21.000 millones para acelerar terapias. Además, protagonistas, Goico Grill planea duplicar su red de restaurantes. Vamos ahora con el diario Expansión. Abatel, el presidente, compra la operadora por 500 millones. En la operación también participa Inverridi, que toma el 40% del capital. Abatel es la quinta operadora por detrás de Movistar, MasOrange, Vodafone y Digi. La compañía ha crecido mucho gracias a la integración de 155 telecos locales. Este periódico, Blackstone, entra a la puja por adquirir UNIR, la mayor universidad online de España. UNIR cotiza en BM Growth con un valor bursátil de 1.300 millones de euros. Santander paga el 5,5% a las grandes empresas por sus depósitos. El banco explica esta mayor retribución por su intención de captar más clientes. Y también destaca este periódico que Reino Unido sufre una fuga de ricos para esquivar la subida de impuestos. En la contraportada, la justicia europea saca la tarjeta a la FIFA por sus normas sobre fichajes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falla a favor de la Diarra en su disputa con el organismo rector del fútbol. La sentencia podría alterar el multimillonario mercado de traspasos que sostiene el deporte europeo. Cuenta que Diarra denunció que las normas del organismo obstaculizaron que buscara otro club. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional. Adelante. Pues comenzamos con el diario El País, que habla en su principal titular de ese primer aniversario de los atentados de Hamás en Israel. Dice que la guerra en Oriente Próximo se proyecta al mundo entero. El impacto alcanza las elecciones en Estados Unidos, la guerra en Ucrania y también a la economía. Israel dice que busca reconfigurar la región más allá del conflicto con los palestinos. El otro asunto destacado en la portada habla de un barómetro de 40 dB para este diario, en el que destaca cómo el Partido Popular amplía hasta casi 5 puntos su ventaja sobre el PSOE. Y destaca también una entrevista con el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, en la que dice que la lealtad no es sumisión y la unidad no es conformidad. Publica El Mundo una entrevista con Santiago Abascal, presidente de Vox. Dice que el PP no tiene garantizado su apoyo en las comunidades autónomas, que deben negociar. También hacen balance de un año de guerra tras la masacre de Hamás el 7 de octubre.
Leemos, Israel no perdona la afrenta de Irán. Y otro tema en clave económica. Carlos Cuerpo, dicen, intenta fulminar a una consejera del Banco de España saltándose la norma, pero Escrivá se niega. En la portada del diario La Razón destaca su principal titular como el PSOE explosiona a la espera del dedo de Sánchez. De la división y las trifulcas internas asfixian, dice, a Castilla y León, Murcia, Andalucía, Valencia y Baleares, mientras Moncloa y el aparato confían en poder sofocar todos los frentes abiertos antes del Congreso de Sevilla. Entrevista también en portada, en este caso con Alicia García, la portavoz del Partido Popular en el Senado. Dice que vamos a sacar a Sánchez del búnker de la Moncloa y vendrá, dice, al Senado a dar explicaciones. Y también muestra en esta portada como la Audiencia de Madrid decide hoy el futuro del caso Begoña Gómez. Los magistrados resolverán si archivan la causa, la delimitan o permiten que siga el juez. Y terminamos la prensa española en ABC, donde vemos una imagen de Donald Trump en un mitin. Tras él, Elon Musk saltando en el escenario. Dicen, Trump busca impulso en el lugar donde volvió a nacer. El expresidente repite mitin en Butler, donde sobrevivió de milagro a un intento de asesinato como palanca para el sprint final de la campaña. Y en la prensa internacional comenzamos en Alemania, donde el Frankfurter Allgemeine Zeitung habla de una encuesta sobre Oriente Medio, donde destaca que una mayoría en Israel apoya la solución política. Incluso después del ataque del 7 de octubre del año pasado, una mayoría de israelíes quiere que esa solución diplomática llegue a ese conflicto de Oriente Medio. Europa debería, dicen, desempeñar un papel de liderazgo en todo ello. También entre los asuntos económicos destaca como DZ Bank se convierte en el caballero blanco del Common Barnes y confía, dicen, en Ike Jacobs. Miramos a Reino Unido. En The Times dicen que los pagos hipotecarios de la generación Z son el doble que los de las generaciones anteriores. Los jóvenes deben enfrentarse a precios récord cuando dan sus primeros pasos en la compra de una vivienda. Y en Francia, Le Monde destaca como un año después de esos atentados del 7 de octubre, Israel llora a sus muertos, mientras Hamas reivindica el lanzamiento de los cohetes desde Gaza. En todo el país, los israelíes han guardado un minuto de silencio esta mañana a las 6:29, hora en las que comenzaron esas masacres cometidas por ese grupo islamista armado palestino el 7 de octubre del año pasado. Y el Wall Street Journal en Estados Unidos habla en exclusiva del que llaman el mercader de la muerte de Putin, que vuelve al negocio de las armas. El traficante de armas ruso Viktor Bout está intentando negociar la venta de armas pequeñas a los militares hutíes de Yemen, respaldados por Irán. Y en The Washington Post habla este diario de una encuesta en la que destaca como Donald Trump dice que añadirían el doble de una deuda nacional que Kamala Harris. Las propuestas de campaña del expresidente Trump agregarían casi el doble de esa deuda nacional de las que la vicepresidenta Kamala Harris, según apunta una investigación. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Intereconomía, 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Ponemos en este bloque el foco en la renta fija. Lo hacemos con Manuel Mendívil. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Desde Arcano Capital. Felicidades, enhorabuena por el aniversario. 30 años, buena edad, ¿eh? Buena edad. Es una edad estupenda, ¿eh? Hay 3 décadas. Vamos sumando, estamos en lo mejorcito. Lo mejor está por venir. Sí, porque tenemos experiencia, conocimiento y, bueno, contamos con numerosos colaboradores, amigos que nos ayudan, nos enseñan y nos guían. Así que muchas gracias por pertenecer al equipo, a la familia de Radio Intereconomía. Y también felicidades por la parte que te toca. Un honor y un placer. Oye, tema geopolítico. La tensión cada vez más creciente, más importante en Oriente Próximo, ¿está afectando de alguna manera
a la renta fija, tanto a tramos cortos como a tramos largos? ¿Está afectando? No, lo cierto es que no. La renta fija se ha movido y contra consenso, lo cual suele ser habitual, pero el catalizador no ha sido el riesgo geopolítico, que ha aumentado significativamente durante el último mes, durante la última semana, los últimos días, las declaraciones de Biden. El impacto sobre el precio del petróleo podría tener, desde luego, un impacto en las expectativas de inflación el año que viene, en crecimiento, etcétera. Pero lo cierto es que la renta fija se ha movido más en los últimos días por esta sorpresa positiva desde el punto de vista de la reaceleración de la economía norteamericana, más que por el riesgo geopolítico. Porque el mercado entiende que los bancos centrales están haciendo y seguirán haciendo todo lo posible para esquivar la recesión. Sí, eso es el put de los bancos centrales, digamos, sigue ahí, pero la realidad es que la Fed se ha precipitado. Lo cierto es que el recorte de 50 puntos básicos, que sorprendió y que el mercado acogió con brazos abiertos, bueno, pues lo que pone en evidencia es que la Fed ha estado recortando tipos en una economía que reacelera, lo cual no tiene mucho sentido. ¿Y sigue habiendo mucho apetito por lo que es renta fija corporativa, tanto de calidad como high yield? Sí, los flujos siguen siendo extraordinarios. Este año en high yield, ya sabes que estructuralmente es un activo que tiene una duración más bien corta-baja, de alrededor de 3 años, pero tanto investment grade, corporativo, investment grade, como en la parte de high yield, lo cierto es que los flujos están entrando, las rentabilidades son muy buenas. De hecho, estábamos viendo en los últimos días el flujo de transacciones sigue siendo muy potente en primario. Son rentabilidades, por ejemplo, en el caso de Swissport, servicios aeroportuarios que seguro te suenan, de cargo, de pasajeros, etcétera, paga un 7,75%, con un apalancamiento de 3 veces, una compañía que tiene 4.000 millones de ventas. Compañías como Evri, digamos, competencia de los servicios de paquetería, de envíos, etcétera, el segundo mayor jugador en el mercado del e-commerce en cuanto a entrega de paquetes, como digo, también 2.000 millones de ventas, paga un 8,5% en libras. Después del hedge, aún así, muy buena rentabilidad, con lo cual te digo, sí, buenas emisiones, rentabilidades altas, 7-8, y un mercado, sobre todo, que comentábamos en sesiones anteriores, donde la parte cercana de la curva, la de 3 años, sigue siendo el mejor lugar para estar. Me estás hablando de emisiones high yield, pero dentro del high yield con una alta calidad crediticia, lo mejor, ¿no? Bueno, dentro del high yield... hay distintos escalones, ¿no? Hay distintos escalones que son W, una B y triple C. Lo que te he mencionado es W y una B. Pero el W y una B, la alta calidad crediticia siempre es relativa. Lo cierto es que los fallidos tan conocidos, digamos que capturan tanto la atención, siguen siendo bajísimos para todo el segmento en su totalidad. 1,2% en los últimos 12 meses. Y además hay que tener en cuenta que las carteras suelen ser muy diversificadas, con numerosas emisiones, ¿no? Igual que cuando se hacen las carteras de renta variable diversificadas. No lo apuestas todo a 1, a 10 o a 20 valores, sino que son mucho más. Sí, correcto. Una cartera normalmente tiene 140, 150 posiciones, pero además de tener esa diversificación, que es cierto que tiene, lo cierto es que es muy raro ver que un gestor activo tiene ninguno de los fallidos que tiene el índice o los ETFs. Entonces ahí hay un mantra. Bueno, es una leyenda negra. Por supuesto, lo es así, es así. Rentabilidades positivas 9 de los últimos 10 años. ¿Y esto cómo lo derribamos? Poco a poco. Con mayor educación financiera. Efectivamente. Hoy es el día de la educación financiera. Pues vamos a por ello. Así que muchas gracias por ayudarnos también a fomentar esa educación financiera. Gracias, Manuel, desde Arcano Capital. Un placer. Gracias. Gracias. Adiós. Radio Intereconomía. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. A esta hora conectamos con las pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI.
porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Gobierno de España.